¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia a mí. Aun yo siendo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay paz.
Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy y compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar, y cuando hablo de Somos la iglesia me refiero a todos nosotros los seguidores de Cristo. Somos la iglesia y espero que estés reunido con alguien más el día de hoy y poder juntos compartir, aprender, alabar el nombre de Dios. Yo sé que Dios está haciendo algo en cada uno de nuestros corazones, y ahí en donde estás el día de hoy, yo sé que Dios tiene algo especial para ti. Y el día de hoy voy a estar introduciendo realmente una serie que yo sé va a ser de bendición en nuestras vidas. Lo está haciendo ya de bendición en mi vida y se titula Tengo dudas. Si te hago la pregunta, ¿has tenido alguna duda antes? ¿O dudas de algo en este momento? ¿Tienes alguna duda? Dudas sobre tu futuro, dudas sobre quizá cuál plan debes de tomar, dudas sobre las decisiones que debes de tomar, dudas sobre quizás la persona o la pareja con la que vas a unir el resto de tus días. Estoy seguro que todos han tenido y tienen dudas de esa naturaleza, pero también te puedo asegurar de que hemos tenido dudas en algún momento en relación a nuestra fe. Dudas de Dios. ¿Será que realmente Dios existe? Dudas de su plan. ¿Será que está al control? Dudas quizás de la fe en general, de la iglesia. Estoy seguro que muchos, por diferentes razones y diferentes experiencias, en algún momento realmente dudamos la iglesia, dudamos al respecto de la iglesia, el propósito de la iglesia, la razón por la que quizás nos congregamos. Y estoy seguro de que hay muchas dudas y muchas preguntas, interrogantes. Y sabes, no somos los únicos, no eres el único. Para empezar, si vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que los discípulos, a pesar de que habían estado tiempo con Jesús y compartieron tiempos personalmente con Jesús, también muchos de ellos en algún momento experimentaron dudas
respecto a Jesús, si era o no realmente el Mesías, dudas respecto a su fe, dudas respecto a lo que Dios los estaba llamando a hacer. Entonces, te puedo decir que si tú tienes dudas el día de hoy o has tenido alguna duda, no eres el único. No eres el único que está experimentando eso en su mente y en su corazón. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, y vamos a estar hablando un poquito de eso específicamente el día de hoy, cuando Jesús le da a sus discípulos esta gran comisión de hacer discípulos, que estoy seguro hemos oído eso antes, nos damos cuenta que antes de que eso suceda, Cristo se aparece 13 veces a los discípulos y a otras personas antes de que Él dé esa comisión y finalmente Él vaya y ascienda al cielo, ¿no? Y se vaya de este mundo. Él aparece a estas personas 13 veces y realmente nos da una idea de cómo, a pesar de que los discípulos estuvieron con Él un tiempo, a pesar de que se les apareció y les dio este mensaje, nos dice la palabra que habían unos de ellos que duraron. Fíjate lo que dice Mateo 28, 16 al 17. Es un poquito antes de que les dé esa gran comisión. Dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Ya Jesús les había dicho dónde ir porque se les había aparecido. Dijo: cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Algunos de ellos dudaban, a pesar de que había estado con Él antes de que muriera, a pesar de que les había dicho de que eso iba a suceder, pero que Él iba a volver y que Él iba a resucitar. A pesar de que les había dicho de que Él iba a pasar por ese proceso, cuando lo vieron, dice que muchos dudaron. Muchos dudaron, y esto realmente es lo que nos da la oportunidad el día de hoy de poder hablar un poquito más al respecto de la duda, del hecho de que quizás tú estás ahí y dices: tengo dudas sobre algo en específico. Y cuando vemos la vida de los discípulos y que ellos mismos dudaron de Jesús, quizás nos hace sentir un poquito mejor, ¿no? Yo sé que cuando vemos en la vida de otras personas quizás ciertos errores o ciertos problemas, nos hace sentir mejor que no somos los únicos que tenemos esos problemas, no somos los únicos que pasamos por situaciones así, ¿no? Aún en mi caso, ¿no? Yo sé que yo soy el pastor, soy líder y experimento muchas veces las mismas preocupaciones y los mismos problemas que cada uno y todo el resto de las personas experimentan. Y para muchas de esas personas es como, wow, o sea, también ellos experimentan, también un pastor puede experimentar estos problemas. Claro que sí, podemos experimentar eso. Y dice que los discípulos dudaron. Después de haberle visto, después de haber estado con él. Y yo creo que el día de hoy nos pasa a nosotros algo muy similar a lo que los discípulos les pasó. Porque quizás hemos orado, hemos leído la palabra de Dios, tenemos una relación con Dios, estamos en comunidad con Él, en comunión con Él, estamos cerca de Dios, le adoramos, le cantamos. Pero llegan algunos momentos en los cuales entran ciertas dudas en nuestra mente y dudamos del plan de Dios, dudamos de la estructura y de la iglesia que Dios estableció, dudamos de Dios mismo, si existe o no y si realmente está al control de nuestras vidas o no, si Él tiene un propósito o no. A pesar de que hablamos con Él, o adoramos, le buscamos, leemos en su palabra. Y si yo soy muy honesto, yo te puedo decir que sí, he atravesado periodos en los cuales he tenido esas dudas en mi mente. Dudas realmente de la fe, dudas del plan de Dios en nuestras vidas. Sé que no eres el único que batalla con esas dudas. Pero lo que sí te puedo decir es que esas dudas muchas veces ha causado que otras personas se alejen de Dios. Se alejan de Dios, pero no es porque no necesariamente no quieran tener una relación con Dios. Más bien es porque quizás no encuentran una respuesta a unas preguntas o simplemente se sienten que no pueden preguntar o hacer ciertas preguntas porque quizás qué van a pensar de ellos o qué va a decir la gente o qué van a pensar otros de nosotros, ¿no? Pero te hago la pregunta, ¿has tenido dudas tú antes? ¿Realmente has tenido dudas en áreas que son quizás específicas o que son muy importantes en la vida del cristiano, del creyente, de la fe? ¿Qué has hecho con esas dudas? Porque la verdad es que porque es que en algún momento nosotros dudamos de ciertas cosas. Bueno, las experiencias seguramente nos hacen dudar, ¿no? Lo que vimos alrededor, quizás injusticias, vemos problemas, vemos situaciones quizás no queridas alrededor nuestro, quizás heridas del pasado nos hacen dudar hasta cierta manera. Al no tener respuestas a ciertas preguntas también nos va a hacer dudar.
Y en parte creo que los mismos seguidores de Cristo, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, a veces nosotros somos parte del problema porque otras personas dudan, porque quizás nuestras acciones no son realmente las más amorosas, las más amables. A veces somos un poco toscos en nuestra manera de actuar, somos muy rígidos en la manera que vemos las cosas, quizás muy o es blanco o es negro, no hay una línea de por medio, no hay ese sentimiento de gracia y de compasión por los demás, y muchas veces eso puede hacer que otros se alejen porque crea ciertas dudas respecto al cristianismo, crea ciertas dudas respecto a Dios. Y quizás si nos ponemos a pensar, realmente nosotros vivimos hoy en un mundo que es muy complicado, un mundo que muchas personas tienen más y más preguntas y tienen dudas respecto de Dios, y yo creo que debemos de ser un poco más flexibles en la manera en que Dios puede usarnos para traer respuesta, porque créeme que pensamos que nosotros somos los que vamos a dar respuesta a esas dudas, pero no. El único que puede dar realmente una respuesta a esas dudas es Dios, y a veces va a ser a través de nosotros, pero muchas veces nosotros mismos, al no ser flexibles como un lápiz si no es flexible va a quebrarse. Y puede que ese sea el caso de muchas personas que tienen dudas y al no haber flexibilidad se van de la iglesia, se van de una relación con Dios, pero no es porque quizás quieran estar lejos de Dios, sino es porque quizás esas dudas, hay ciertas cosas y conflictos en las dudas que han podido tener. Entonces vamos a hablar de cómo realmente las dudas que tenemos el día de hoy sobre Dios, sobre el cristianismo, sobre la fe, realmente pueden ser un catalizador para acercarnos a una relación con Dios, pueden ser una manera de acercarnos más a Dios. Las dudas nos pueden acercar más a Dios, a una relación con Él. No tiene por qué alejarnos. Las dudas no deben, y sé que lo ha hecho, pero no debería de alejarnos de Dios. Al contrario, nuestras dudas nos pueden acercar más a Él, haciendo crecer nuestra fe, porque cuando Él responde a nuestras dudas y Él obra en nuestras vidas, va a hacer que nuestra fe crezca. Y es exactamente lo que el día de hoy yo quiero compartirte. Cuando tú tienes dudas, ¿qué es lo que tú haces? Yo creo que como padres que quizás has tenido a tus hijos en el Evangelio y que has compartido el Evangelio en sus vidas desde muy pequeños, ellos han tenido una relación con Dios, pero llega un momento quizás que ya son un poco más grandes en los cuales ellos empiezan a dudar y empiezan a tener preguntas, cuestionan ciertas áreas, tienen dudas de ciertas áreas en la vida, y realmente hasta cierta manera se puede decir que lo que ellos han visto como un modelo ha sido tu fe y tu relación. Entonces, ¿qué tan buen trabajo has hecho en tu fe y en tu relación con Dios para modelar a tus hijos lo que es una fe genuina a Dios? Y quizás eso mismo es lo que hace que tengan dudas y que estos jóvenes tengan muchas dudas el día de hoy, van a tener preguntas. Ahora, eso no es malo, el que duden o el que tengamos dudas, eso no es algo malo, pero sí es necesario que podamos hallar respuesta, y esa respuesta va a venir solamente de parte de Dios. Va a fortalecer nuestra fe, va a hacerte fuerte. Es más, quiero que sepas que la fe más fuerte no es la que nunca duda. La fe más fuerte es la que crece a través de la duda. Es la fe que crece a pesar de esas preguntas y de esas interrogantes, pero que no se da por vencido, pero que continúa buscando y creyendo en Dios y cómo Él escucha de Dios y le hace crecer en su fe. Y en la Biblia vamos a estudiar hoy específicamente uno de esos discípulos que estaba experimentando dudas en su vida y que constantemente se le ve hablando y se le ve como de una manera quizás incrédula, pero realmente creo que cuando estudiamos más profundo nos damos cuenta que no era necesariamente incredulidad. Y estoy hablando de Tomás el incrédulo, ¿no? El que se le tiene como esa en su historia muy conocida que dice hasta no ver, no creer, y precisamente eso es lo que dice Juan, ¿no? Juan 20, 24 al 25, quiero que leamos esa parte en particular. Dice Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de una herida de su costado. Entonces nos damos cuenta que aquí él les está diciendo a ellos que no iba a creer. Hay ciertas dudas que realmente es Jesús. Tengo mis dudas si realmente es Él, hasta que no vea esas señales en sus manos y hasta que no vea y yo pueda sentir realmente, no voy a creer que Él era Jesús. Tiene ciertas dudas al respecto.
tenía duda. Y yo creo que de nuevo, cuando hablamos de Tomás, muchas veces tiene como cierta mala fama por su falta de fe o por de cierta manera por su incredulidad. Pero quiero que te pongas a pensar realmente. Yo creo que él simplemente tenía dudas si realmente esa persona que ellos estaban hablando era o no Jesús. Ahora, los discípulos vieron a Jesús y por eso es que ellos estaban convencidos y diciéndole sobre la situación. Pero Tomás no lo había visto. Ponte tú en su lugar. Cuando alguien te viene a decir algo que yo vi, un ejemplo, por ejemplo, yo vi una oferta en esta tienda favorita, que es una de tus tiendas favoritas, vi una oferta que está al 80% de descuento. ¿Tú le vas a creer inmediatamente o vas a decir, tengo mis dudas que era el 80%, a lo mejor era el 20% y no, hasta que no vaya y vea y esté ahí y me den el % de descuento, no voy a creer que realmente era el 80% de descuento o que están regalando ciertas cosas en tal tienda? Tengo mis dudas hasta que no vaya. O sea, nos damos cuenta que como humanos tenemos muy constantemente dudas, ¿no? Y Tomás no era diferente. Tomás era una persona que simplemente quería estar seguro de algunas cosas y simplemente tenía esa duda. Entonces, ¿sabes? La duda no es siempre una señal de que una persona esté equivocada. La duda puede ser simplemente una señal de que la persona está pensando, está razonando algo. Puede ser simplemente una señal de que estás en un proceso de razonamiento, de tratar de entender cierta situación, de validar ciertos pensamientos en tu mente, pero no es necesariamente algo malo el tener las dudas. Entonces, de nuevo, quizás tus dudas no desacreditan tu fe, no van a quitarle crédito a tu fe el que tengas dudas, sino van a hacer crecer tu fe. Las dudas van a hacer crecer nuestra fe cuando continuamos depositando en Cristo nuestra confianza y tratamos de pedir de Él realmente esa respuesta y que Él nos muestre su plan. Y cuando eso sucede, es ahí donde tu fe crece, porque te das cuenta que Él es un Dios bueno y un Dios poderoso. Al obtener esa respuesta de parte de Dios, entonces hace crecer nuestra fe. Y si pudiéramos, si pusiéramos, mejor dicho, a todos los discípulos que estuvieron con Cristo en un orden, basados en su fe, el que tenía una fe más grande, el que tenía una fe más baja, yo podría asegurar que Tomás estaba entre uno de esos primeros con su fe en Cristo Jesús, a pesar de que él tenía dudas, a pesar de que él tenía quizás dudas de ciertas acciones o cosas que Jesús hacía o decía. Estoy seguro que él tenía realmente una fe muy grande porque a través de esas dudas Dios había crecido su fe. Y hay ciertas historias, por ejemplo, cuando Jesús va a ir a la casa de donde Lázaro está muerto y lo va a resucitar y que está a punto de salir en búsqueda o en rumbo a la casa de Lázaro. Juan 11, 14 al 16 nos narra un poquito de esa situación y aquí está Jesús hablando lo siguiente. Dice, por eso les digo claramente que Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Entonces aquí está Dios hablando de un milagro que está a punto de hacer al resucitarlo. Dice, vamos a verlo. Entonces Tomás, dice, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. En otras palabras, aquí Tomás está diciendo, estoy dispuesto a morir con Jesús por lo que Él va a hacer. Entonces, de alguna manera, realmente no era un temor lo que vivía o lo que manejaba la vida de Tomás, realmente era valor. Él estaba aquí diciendo, en otras palabras, vamos con Jesús y si lo van a matar, pues vamos a estar nosotros también con Él. Él estaba realmente con una fe muy firme en Jesús. Juan 14, un poquito más adelante, Jesús les está diciendo que Él iba a ir a un lugar especial a preparar una morada para cada uno de sus seguidores, iba a preparar un lugar para cada uno de ellos. Y es ahí donde Tomás pregunta nuevamente, pero dinos a dónde vas, porque si no sabemos a dónde vas, ¿cómo es que nosotros vamos a llegar ahí? Tengo una duda, simplemente quiero saber. Tomás quería saber, él simplemente tenía dudas de ciertos detalles, como quizá el día de hoy también nos sucede a nosotros. Tenemos dudas, tenemos algunas preguntas. La pregunta entonces realmente es, ¿qué estoy haciendo o qué debo hacer con mis dudas? ¿Cómo podemos manejar nuestras dudas? ¿Qué debemos hacer con nuestra duda? Y fíjate lo que sucedió en la vida de Tomás. En el capítulo 20 de Juan, versículo 26 al 28. Recuerda que él le había dicho a los discípulos que le habían contado
vimos a Jesús. Y él les dijo, bueno, hasta que yo no vea sus heridas, hasta que no meta mis manos en su costado y vea, no voy a creer, ¿no? Tengo dudas que realmente era Jesús. Fíjate lo que dice este versículo 26 al 28 de Juan 20. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo y cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Nos damos cuenta que tiempo después, fueron 8 días después de que había sucedido esa primera oportunidad en la cual él tuvo esas dudas, él pasó 8 días quizás con esa misma duda en su mente si era o no Jesús. Él estuvo batallando con esas dudas. Y si tú el día de hoy quizás has tenido dudas o has tenido preguntas por un tiempo, quiero felicitarte si estás aquí viendo este video. Si a pesar de tener dudas ya por un tiempo, estás aquí buscando realmente una respuesta aún de Dios y quieres saber realmente más de Dios, te felicito por perseverar aún en medio de la duda. Y fíjate qué fue lo que hizo Jesús con Tomás. Dice, Jesús fue a Tomás. A pesar de las dudas que él tenía, nos damos cuenta primero que él estaba ahí con los demás discípulos. O sea, él no se fue, él no se alejó. Él simplemente, a pesar de sus dudas, no dijo, no, yo me voy, ¿no? Y les dejó ahí. Él continuó buscando hasta cierta manera cierta respuesta a esa duda que él tenía. Y vemos que Jesús hace exactamente lo que él necesitaba. Le dio lo que Tomás necesitaba ver y lo que necesitaba oír. Le dijo que pusiera sus manos, que pusiera sus dedos y lo vio físicamente. Y vemos que eso es lo mismo que Dios hace en nuestras vidas hoy. Cuando tenemos esas dudas, cuando tenemos esas interrogantes y vamos a Él, Dios va a hacer lo mismo en nuestras vidas y Él se va a revelar en nuestra vida en la manera que nosotros necesitamos oírla, en la manera en que nosotros necesitamos verlo, en la manera que nosotros necesitamos para responder a esa duda, para que nuestra fe crezca en nuestro caminar con Él. Entonces, si tú tienes dudas el día de hoy, ¿qué es lo que tú debes hacer? Si tienes dudas, ¿qué es lo que debes hacer? Debes de ir a Jesús y continuar haciendo esas preguntas a Él. Ve a Dios y pídele que Él te responda, que te muestre, que te enseñe realmente cuál es esa verdad o esa respuesta en tu vida. Y eso fue lo que precisamente pasó con Tomás. Y que Dios respondió a esa duda que él tenía. Y a consecuencia de eso sabemos que su fe continuó creciendo aún más. Al punto que pues él estuvo dispuesto a morir y fue asesinado por compartir el evangelio y por no dejar de predicar el evangelio. Y eso fue a raíz de su fe en Dios y su fe en Cristo Jesús y cómo fue creciendo a pesar de la duda. Entonces tus dudas no desacreditan tu fe, sino que la hacen crecer. Nuestra fe va a hacernos crecer. Nuestras dudas nos pueden hacer crecer en nuestra relación con Dios. Al nosotros entonces poder oír y saber su plan y revela su propósito en nuestras vidas. Yo sé que vas a tener en algún momento experimentar personas y quizás compañeros, quizás un familiar o hijos o padres que van a tener dudas. Y quizás tú estás hoy mismo viendo este video y tienes dudas. Déjame decirte que el diablo va a usar esas dudas para tratar de alejarte de Dios, para tratar de separarte de Dios. Te va a hacer creer que tú no tienes fe suficiente. ¿Cómo es que estás dudando eso de Dios? Tú no mereces ser un hijo de Dios. No eres un hijo de Dios verdadero. No crees en Dios realmente. No crees que Él está contigo, que Él es real. Y va a empezar a poner ciertos pensamientos en tu mente porque Él desea alejarnos. Pero Dios puede usar nuestras dudas para acercarte más a Él. Y quizá puede usar las dudas que tú tienes el día de hoy para acercarte más y más a Él. Jesús fue a Tomás. Tomás estaba reunido con el resto de los discípulos como siempre lo había hecho y fue Jesús el que fue directamente a Tomás y respondió a sus dudas. Y te compartí al principio que aunque en algún momento yo estoy predicando la palabra de Dios y he servido como pastor los últimos 10 años, han habido momentos y este año en particular, a principios de año, en los cuales hubieron ciertas dudas y batallé con la duda sobre quizás el evangelio y el propósito de la iglesia. Realmente si vale la pena o no
continuar predicando, vale la pena continuar reuniéndose, ser parte del cuerpo de Cristo, vale la pena realmente poner tu fe en Dios. ¿Será que todo eso realmente es real? ¿Será que todo esto que en algún momento hemos crecido adorando y alabando es real? Y créeme que llegó un momento muy serio de duda en mi vida. Pero también Dios permitió esa duda para hacer crecer mi fe y me confirmó por muchas maneras, pero una de las maneras que yo recuerdo muy vívida fue una canción que vino y que la escuché por primera vez hace unos meses atrás, justo en el tiempo que estaba con ese momento de duda en mi corazón. Y es esta canción que habla y dice que si Dios ha sido fiel por generaciones, ¿por qué habría de fallarnos hoy? Y que Él jamás nos va a fallar. Y eso para mí fue muy significativo porque quizás podría estar cuestionando muchas cosas en mi vida hoy, pero en mi interior yo creo y sé que Dios es real y que su palabra es real. Entonces, y si lo que he leído de su palabra y lo que he vivido en el pasado de Él ha sido de bendición y si Él lo ha hecho antes, ¿por qué iba a fallar ahora? Quizás en ese momento, en este momento de dudas que estaba yo teniendo, Dios estaba permitiéndolo para fortalecer mi fe, para que mi confianza fuera más y más fuerte en Él. Hizo que mi fe creciera. Y recuerda de nuevo, la fe más fuerte no es la que nunca duda. La fe más fuerte es la que crece a través de las dudas. A pesar de esas preguntas o de momentos de interrogancia que podamos tener, Dios va a hacernos crecer en ese momento, pero lo que debemos de hacer es venir a Él con nuestras dudas, venir a Él con esas preguntas, ponerla en sus pies y debemos de continuar buscando y perseverando en esa respuesta de Dios. Debemos de continuar mostrando ese interés en querer tener esa respuesta de parte de Dios, no en el hombre, porque el hombre nos va a fallar y sabemos que en algún momento si ponemos nuestra mirada en el hombre, nos van a defraudar. Ahora, eso no es excusa, pero debemos de tener fijos nuestros ojos en Cristo porque Él es el que nos va a dar esa respuesta, pero debemos de continuar caminando en esa relación con Dios. Recuerda el Salmo 23:4. Él nos dice que aunque pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Pero es cuando pasas por el valle, cuando tú llegas a ese momento del valle, no nos quedamos ahí. Seguimos caminando. Cuando atravesamos un momento en el valle en nuestra vida, nunca nos quedamos ahí. En un momento que quizás sentimos que no hay salida, aunque se haga largo, realmente no nos quedamos ahí. Dios nos permite avanzar. Y mi deseo y lo que nos está compartiendo Dios es que podamos continuar caminando, que a pesar de las dudas, a pesar de las preguntas, que podamos continuar buscando de Dios, esperando respuesta de parte de Dios, pero que continuemos moviéndonos y creciendo en nuestra relación con Dios, en nuestra fe con Dios. Y sabes, no necesitas una fe grande para continuar moviéndote, no necesitas una fe grande para continuar avanzando en tu relación con Dios, solo requiere un poquito de fe como el grano de mostaza, dice el Señor. Y si tenemos un poquito de fe y ponemos nuestra mirada en Él y continuamos y perseveramos buscando su dirección, aún en medio de las dudas, aún en medio de esas preguntas, Dios en su tiempo se va a revelar y Dios en su tiempo nos va a responder a esa duda, a esa pregunta, porque a pesar de que el día de hoy tú tengas dudas, quiero que recuerdes que Dios es bueno. Entonces busca de Dios. ¿Qué vamos a hacer con nuestras dudas? Buscar de Dios, y Dios, que es bueno, va a responder a nuestras dudas. Si tú tienes preguntas, busca de Dios, porque Dios es bueno y Él va a traer esa respuesta a nuestra vida. Si tienes algo en tu corazón que causa dolor o que está hiriendo tu corazón, busca de Dios. Dios es bueno y Él va a sanar esa herida y Dios va a traer esa respuesta en tu corazón el día de hoy. Pero si tú tienes dudas y has dudado en algún momento de Dios, de su plan en tu vida, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Él, porque nunca vas a encontrar una respuesta a esa duda. Lo que debemos hacer en medio de la duda es acercarnos más a Dios, es buscar más de Él para encontrar esa respuesta. Y sabes, quizá no va a ser una respuesta audible, pero así como lo hizo con Tomás, Dios va a responder esa duda y te va a dar, se va a revelar en la manera que tú necesitas para oír o para ver ese plan perfecto de Dios en tu vida.
Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros y cómo tú te revelas, Señor, en nuestras vidas. Cómo tú eres fiel a pesar de que nosotros dudamos de ti. A pesar de que dudamos de tu plan, dudamos de tu palabra, dudamos de ti, de tu existencia, dudamos quizá de la identidad de la iglesia, dudamos del evangelio, Señor. Pero también a la vez podemos entender y podemos ver que esa respuesta a esas dudas solamente nos las vas a dar tú, pero que debemos de continuar y perseverar en nuestra relación contigo, buscando más de ti para encontrar esa respuesta, Señor, que solamente vendrá de ti. Y que tú, Señor, vas a revelarte en la manera que nosotros la necesitamos. Yo sé que han habido momentos en nuestras vidas en las cuales hemos querido tener una respuesta, hemos querido saber algo, Señor, más detalles sobre una situación. Y tú has sido fiel y te has revelado, Señor, y has confirmado ese plan y esa decisión. Señor, yo sé que tú continúas haciendo eso como lo hiciste en la vida de Tomás y con muchas otras personas en la Biblia, lo continúas haciendo el día de hoy en nuestras vidas. Te pido que cada persona que está viendo este video el día de hoy, tú puedas tocar su corazón, tú puedas, Señor, realmente revelarte en sus vidas en la manera que ellos necesitan oír y saber para poder realmente continuar creciendo en su relación contigo. Señor, yo te pido de que si ellos no te conocen aún, que tú puedas tocar su corazón, porque eso es lo que dice tu palabra, que tú estás tocando el corazón de cada persona, y que si el día de hoy no han entregado su vida a ti, que lo puedan hacer, que simplemente puedan reconocer que tú eres el Salvador de este mundo, que solamente tú otorgas perdón al pecado, que solamente tú nos puedes dar una vida eterna, que solamente a través de Jesucristo podemos venir a ti y poder entonces recibir esa dirección y ese plan perfecto en nuestras vidas. Te damos honra, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, solo recuerda que el enemigo va a usar la duda para separarte de Dios, pero debemos de recordar que la duda nos hace crecer. La duda no necesariamente cuestiona nuestra fe, pero nos puede hacer crecer en nuestra relación con Dios, que es lo que el diablo no desea. Pero recuerda que Dios está con nosotros, Él siempre está a nuestro lado, Él nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Somos Eclesía, la iglesia en todo lugar. Te presentamos nuestra aplicación, la cual hemos desarrollado especialmente para ti. Aquí encontrarás recursos que serán de bendición para tu vida. Por ejemplo, todos los domingos podrás ver los servicios de adoración en vivo, donde podrás acompañarnos desde donde te encuentres y juntos alabar y adorar el nombre de Cristo. También podrás realizar tus diezmos, ofrendas y donativos, los cuales nos ayudan a poder seguir desarrollando estos recursos y expandiendo el reino de Dios en todo el mundo. Podrás ver e inscribirte a los diferentes grupos de crecimiento si vives cerca de la sede en Beaufort. O si no, hay algunos grupos virtuales que te permitirán participar de cualquier país y ciudad. Una manera de continuar creciendo diariamente es a través de los diferentes podcasts que producimos. Puedes oír una meditación diaria y también predicaciones de edificación. Entérate de todas nuestras actividades y eventos en el área de Beaufort y cómo poder participar en ellos. Por último, podrás ver toda la biblioteca de series de estudio en video, que sin duda alguna te ayudarán a entender el plan de Dios para tu vida. Descarga la app hoy, disponible en las tiendas móviles.